Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Eleva tus finanzas. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir tanto de su experiencia, así como de varios consejos que ella ha aprendido a lo largo de su camino. Sin más preámbulo, doctora, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Bueno, yo soy la doctora Isabel Morelli, pero la verdad me gusta más que me digan Isa Morelli porque quiero generar una cercanía con el paciente. Eso ha sido como una de las cosas que le he intentado dar a mi marca personal y un distintivo. Y me dedico principalmente a medicina estética, entonces todos los procedimientos que ahora están muy de moda, que son para rejuvenecernos o mantenernos lo más bonitos posible a través del tiempo. Buenísimo. Y cuéntanos un poquito de tu historia, cómo arrancó todo este gusto por el tema estético, cómo empezaste, cómo ha ido progresando. Creo que siempre lo tuve, o sea, desde muy pequeña siempre me andaba viendo la cara en el espejo. Ajá. Y me notaba cosas que la gente no veía, entonces yo decía, uy, tengo una manchita, se me ve el surco, cosas así. Y eso me hizo ir buscando profesionales que me atendieran en esa área para trabajar esas cositas que a mí me incomodaban, aunque me decían que no eran importantes. Y ya después empecé a estudiar medicina, creo que mucho por influencia de mi papá, que también es médico. Ah, Y poco a poco en el camino empecé a descubrir que, bueno, aunque sea algo estético, igual hay ciencia detrás. Y me encantaba, o sea, como que cuando yo estaba trabajando no sentía que era un trabajo. Entonces dije, creo que ahí es, o sea, como que creo que encontré de verdad lo que me hace feliz. wow, qué interesante, ¿no? Y se nota, y yo te sigo en redes y es bastante interesante todo el trabajo que haces. Y contame un poquito, ¿cómo ha sido tu interés en el tema del tema financiero, tema de educación financiera? Porque Ok. empieza como a surgir ese interés. La parte de las finanzas, bueno, porque yo creo que no es, bueno, tal vez para mí no es un secreto, puede que muchas personas que no estén involucradas en el ámbito médico sí no lo vean así, pero bueno, los médicos siempre se tiene como este estereotipo de que ganan un montón, pero las personas no se dan cuenta que uno gana porque está completamente esclavizado a su trabajo, depende de guardias, entonces podríamos tener un buen estilo de vida, pero ¿a costa de qué? Si no tenemos tiempo. Entonces desde ahí ya viene como eso de dándome vueltas, entonces yo decía como, bueno, yo me quiero dedicar a mi práctica, pero yo no me quiero quemar, no quiero tener burnout, quiero poder tener como salud financiera, por decirlo así, y sentirme libre. Y aparte, una de mis pasiones siempre ha sido como viajar, descubrir el mundo. Entonces pasa que nosotros a veces nunca estamos donde tenemos que estar, no estamos presentes. Entonces sucede que los médicos vamos a un congreso, viajamos y es como, no estoy produciendo porque nosotros somos pues el activo principal del consultorio, el que más genera. Entonces, al final ni disfrutamos el viaje. Entonces viene por este, digamos, sueño americano que mucha gente comparte, que es el hecho de quiero generar ingresos pasivos, que bueno, ya ahí uno luego aprende, se educa y es un poquito distinto, nada va a ser completamente regalado, nada viene del cielo, pero uno sí puede ir como generando cierta educación y poniendo en perspectiva como mejor sus finanzas y su dinero, o sea, es cuestión de organizarse. Sí, de hecho es una situación muy común porque también, bueno, trabajo con mucho profesional independiente y mucho médico y al final es eso, que es, si no está el médico, entonces no se mueve el asunto. Porque al final es la mente, es el que da el servicio, ¿verdad? Totalmente personalizado, el que llega a operar, el que llega a dar ese consejo, ¿verdad? Y muchas muchas personas me han dicho, sí, si yo ya detengo la operación o no doy el servicio, entonces no estoy generando. Entonces, es muy interesante eso, el punto que le das, porque buscas como diversificar, digamos, ingreso para también, digamos, no depender o no estar 100% de la... Y otra cosa importante, digamos, nosotros somos médicos, no sabemos de finanzas, entonces uno siempre le dice a la persona como, bueno, si usted le duele algo, vaya donde la persona que es especialista en esto. Entonces yo siento que en Costa Rica la gente siempre quiere como que las cosas sean regaladas, como que todo el mundo le dé un consejo, le diga cómo hacer las cosas, pero nadie quiere pagar a un buen profesional. Entonces, obviamente, si yo quiero aprender de finanzas, yo no voy a ir a la universidad a sacar esa carrera porque yo hice otra cosa. Entonces le pago a una persona que sepa cómo guiarme y decirme, bueno, puedes ir por aquí, puedes hacer esto. Y entonces de ahí como que viene el interés y ya luego pues un colega me lo refiere y empezamos a trabajar juntos. Qué interesante, qué interesante. ¿Por qué consideraste que en este momento que vos contrataste, digamos, un servicio de asesoría financiera, por qué era ese momento el correcto? O sea, ¿qué sentiste o cuál fue el trigger que te hizo tomar acción? Desde hace rato ya venía a mi mente como la idea ahí, el gusanito de me gustaría empezar a ver cómo invierto con alguien. Y entonces un día se me ocurre meterme al banco y hacer los famosos certificados. Cuando veo que la ganancia es cero, yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto no tiene sentido.
Entonces dije, no, quiero encontrar a alguien, pero quiero que aparezca. Yo siempre creo mucho como en que las cosas simplemente tienen que fluir, que uno tiene que vibrar en cierta energía para que las cosas lleguen. Entonces, pues yo veía personas ahí en redes haciendo como publicidad, pero a mí no me daban confianza. Entonces yo decía, uy, no, si no le tengo confianza estamos mal. ¿Cómo le voy a entregar mi dinero? ¿Cómo voy a dejar que me ayude? Y aparte no sé, algo no me hacía clic. Entonces en eso ya mi colega me empieza a hablar, me dice que está haciendo el programa, que le parece súper bien. Entonces yo dije, no, creo que hay que hacerlo, digamos, es el momento. Y no me puse a pensar tampoco demasiado, porque en ese momento tenía lo de la cirugía, tenía un montón de cosas y yo dije, di bueno, pero siempre va a haber algo. Entonces, entre más tiempo pase, pues voy tomando decisiones que tal vez en vez de acercarme a donde quiero, me van alejando. Entonces, a veces uno piensa que está tomando una gran idea, así, una gran, pues, como idea y haciendo algo que es como, no sé, comprar un carro o una inversión y dice, uy, sí, me va súper bien y tal vez estaba metiendo las patas. Entonces, en vez de estar como más enredada, dije, no, es el momento. No, buenísimo. Sí, yo siempre le digo a las personas que en finanzas el tiempo es muy importante y en las inversiones. Ujú. Muchas personas se quedan esperando a que llegue la oportunidad perfecta, tiene que ser de este color, de este tamaño. No va a Eso pasar no va a suceder. O sea, nunca muchas veces, nada en la vida. exactamente. Y la vez pasada estaba hablando en un video que el empresario, digamos, para generar un capital toma riesgos. O sea, las personas que en realidad llegan y crecen un negocio desde cero es porque tienen un tema de pasión, pero también toman un riesgo. Y ese riesgo, bueno, lo mayormente calculado, lógicamente, pero uno en realidad sí debe tomar acción si quiere algo, ¿verdad? Siempre con visión y muy aterrizado a eso. El tiempo es crucial en las finanzas, En todo. pero y en toda la vida, ¿verdad? El tema de yo tomar acción y tener mentores que sean en distintas áreas, y como bien lo decía, y creo que lo conversábamos en alguna otra ocasión, vos decías, voy a prepararme tal vez en finanzas, pero ya existen personas que me pueden ahorrar tiempo y que hacer el camino directo para yo alcanzar lo que, en realidad la ruta que yo. Y hay que aprender algo y es a delegar. O sea, hay que saber delegar en la vida si uno quiere crecer. Entonces, yo no puedo ser excelente médico, puedo estarme actualizando, puedo además ser persona, dedicarme como a espacios en los que yo crezca y además hacer finanzas, hacer administración. O sea, tengo que saber delegar. Entonces, hay personas que cada quien tiene su chispa y por eso somos distintos. Y al final es como de buscar las habilidades para que todo sume. Entonces, a mí realmente pues no me disgustan en sí el tema, pero no es algo que yo quiera hacer todo el día o que quiera vivir de eso. Entonces, si hay alguien que lo hace, le gusta y me puede ayudar, creo que lo mejor es buscar un consejo, así como si alguien necesita ayuda, no sé, para rejuvenecerse, tratarse la piel, va donde una persona que le puede decir, bueno, haga las cosas así, tenga una guía. Porque si fuera tan fácil, entonces solo agarraríamos conocimiento, que ahora hay mucho en internet, y haríamos las cosas, pero aumenta el porcentaje de riesgo. Entonces al final no nos queremos arriesgar, pero nos terminamos arriesgando peor y hasta botando la plata. Claro, claro. Entonces, Sí, si yo te pregunto cuál fue el aprendizaje, o tal vez un aprendizaje principal de un asesoramiento que vos llevaste, porque si bien es cierto fuiste estudiante del programa Asegurando mi Futuro Financiero, ¿qué fue lo que te lleva si pudieras escoger alguna cosa, algún aprendizaje? ¿O qué aprendiste? lo que más me gustó fue la parte del acompañamiento, como un servicio muy personalizado, ¿verdad? Donde yo no me sentía abandonada, porque son cosas que yo no entiendo. Entonces, algo que puede ser muy básico para cualquier persona en ese tema, porque ya está acostumbrada, el hecho de sentirme siempre acompañada. Y es algo que también yo intento mantener en mi servicio. Por ejemplo, yo me trato de poner en los zapatos de la persona y yo si le voy a hacer digamos, un relleno, lo voy a inyectar. Entonces yo digo, ¿qué sentí yo cuando a mí me hicieron eso? Entonces yo al día siguiente sentía dolor, me incomodaba. Es normal que pase esto. Entonces la persona va como de la manita con uno y entonces se siente mucho más tranquila, se siente como que uno no la abandonó, que solo no sé, le sacó la plata y listo, sino como que estuvo ahí y eso es demasiado importante. Entonces yo me sentí como en el programa exactamente así, como de si necesita esto, si ocupa esto, cualquier cosa, como muy abierto y muy fluida la comunicación, no sentí una barrera. Entonces eso ha sido como lo que más me gustó en sí del programa y también sentir que bueno, no fue como, listo, ya terminó el programa, chao, me desentiendo de ustedes, no sé quién es, si te vino un acuerdo o hay, sino que más bien fue como, hey, ocupa ayuda en esto, necesita, o sea, ese seguimiento, porque ya entonces uno dice, ok, formé una relación cercana con una persona que me va a ayudar a hacer inversiones, pero me siento en confianza, porque al final es eso, o sea, uno dice, tengo que confiar completamente, tengo que confiar en mi dinero, tengo que confiar en mi cara, entonces
es vital esa parte de generar ese rapport, se llama en medicina, o esa relación estrecha donde la persona se siente realmente ahí cómoda. Sí, claro. Y es un punto importante porque algo que yo siempre les digo a las personas es que las finanzas como que no cambian de la noche a la mañana. Así como cuando uno construye un negocio, no es como tan rápido. Todo lleva un Es proceso, rápido en la vida. todo es un proceso. Y las finanzas toman tiempo, la creación de capital toma tiempo. La creación de un negocio va a tomar tiempo. Y es importante generar relaciones de confianza. Entonces, yo siento que muchas personas, o así como lo decís, lo que andan buscando es esa guía y ese acompañamiento porque van a haber muchas variables en el camino. Van a salir un montón de obstáculos y vamos a tener que redireccionar los recursos hacia donde mejor nos convenga, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos en el programa, estaba llevando la asesoría, hubo una parte principal que nosotros veíamos finanzas personales Ajá. y hubo otro tema que vimos en negocio. Inclusive, bueno, hablamos un poquito de diversificación de negocio también. Cuéntame de finanzas personales, ¿qué fue lo que más, digamos, te impactó? Ok, lo que más me impactó a nivel de finanzas personales es que yo no tenía un orden, no tenía como un tracking, y si algo no se mide, no se sabe nada al respecto. Entonces el hecho de, por ejemplo, hacer un presupuesto, ser más organizada, entonces me puso en una perspectiva, o sea, fue como si yo me hubiese subido a una montaña y viese hacia abajo todo el panorama. Entonces el hecho de decir como lo mismo que, bueno, nunca me sentí juzgada, pero que yo misma cuando vi ese panorama dije, creo que en este aspecto se me va la mano, o sea, no lo había considerado y yo simplemente pues lo gastaba, nunca fue un problema en el sentido en el que siempre lo podía costear, pero yo dije, creo que esto está haciendo bastante, entonces podría como limitar una pequeña parte de eso, que fue una iniciativa mía, para invertirlo en otras cosas, porque al final esto es un placer muy momentáneo, como el querer comprar esas cosas. Entonces eso me dejó mucho a nivel personal, el tener como big picture, dirían en inglés, y verlo más claro todo. Y a nivel de negocio, algo que me impactó mucho es como uno siempre se deja de último. O sea, el hecho de que yo primero tengo que pagar todas las cuentas, proveedores, tengo que salir de esto, y digamos, mi salario como la persona que soy en realidad soy la más importante del negocio, me tenía de última, o sea, ni siquiera sabía cuánto podía yo ganar, o sea, cuánto me daba de salario, o sea, era esa incertidumbre y ni siquiera podía gastar con calma porque yo decía, ¿y si me estoy pasando? ¿Y si me da? ¿Y si no me da? Entonces al haber ordenado todo, dije, como no, me da para esto y me da para esto, entonces yo soy lo primero porque yo me tengo que sentir bien. Obviamente organizar mis finanzas, ¿verdad? A ser responsable, también invertir, pero de darme como un porcentaje de eso para mi ocio, para mi diversión, para mis cosas, porque si no yo me iba a quemar aún más rápido, porque tras de todo, con un régimen así de restrictivo, entonces íbamos mal. Y tenía, o sea, una de las cosas más importantes o que yo veo como desde afuera, a nivel de negocio, es que uno tiene que tener a sus empleados contentos, y yo era el principal empleado y me tenía ahí como en el olvido, entonces eso estaba pues terrible, y qué dicha que ya lo pudimos organizar. Entonces ahora lo primero que hago es como no, mi salario, y ya después lo demás ahí va saliendo, porque yo necesito subsistir y obviamente que el negocio sea rentable para que yo pueda vivir, pero si me voy a tener ahí en esa restricción no tiene sentido. Claro, claro. Y ese es un punto muy importante porque le pasa mucho a los médicos o a empresarios y muchos negocios van bien y les está yendo bien y todo bien, estamos viviendo. Yo siempre que entro con los números, porque las personas no llevan números, no conocen sus números. Sí, Y sí. los datos, ¿cómo vamos a tomar decisiones sin datos? ¿Cómo vamos a saber si estamos mejorando? Sí, no se sabe nada y no se sabe si hay progreso o cómo estamos, porque yo siento que a veces lo que a uno le da miedo es como ver los números y que no sean tan favorables, pero en realidad en vez de verlo como algo negativo es verlo como una oportunidad, porque si vos ves que los números no están tan bien, entonces te jala las orejas, como que te dice, hey, es hora de hacer algo, y más bien en vez de verlo como la dificultad, el obstáculo, sino decir como vea qué oportunidad tengo para ver cómo redirecciono o qué le hago a mi negocio para que crezca o supere este obstáculo, porque en la vida siempre hay obstáculos, pero no por eso ya hay que rendirse. Entonces a veces es como un poco de negación, tal vez. Claro, claro, qué interesante ese dato. Ujú. En tu camino como emprendedora, como empresaria, Ujú. ¿cuáles han sido los retos que has encarado, digamos, que has tenido? El principal es el miedo, porque uno siempre busca una falsa estabilidad y es que nada está asegurado en la vida. Entonces a uno le dicen, usted tiene que tener un trabajo fijo, y entonces uno se empieza a hacer ahí como una maraña mental de cómo uno va a hacer para dejar algo tan estable y tirarse al agua. O sea, emprender es demasiado complicado. Entonces ese ha sido como el número uno, ¿verdad? Que uno tiene que pues ponerse frente a frente con uno mismo y decir como
el trabajo, la estabilidad, es lo que yo quiero para toda mi vida, o quiero tirarme al agua y quiero emprender, quiero tener, a ver, emprender es difícil porque vos ahora ya, sí, sos tu propio jefe y eso también se idealiza mucho y es muy cliché. Yo digo como que las personas dicen, ay, pero usted dispone de su agenda y su tiempo. A veces uno no tiene tiempo porque tiene que hacer demasiadas cosas. Entonces eso es como un reto que hay que afrontar. El hecho de que uno cree que va a ser ahí como un parque de diversiones y ahora todo va a ser bueno, no, hay demasiados obstáculos, enfrentarse a cosas que antes uno no sabía. Por ejemplo, a mí me pasó que ni siquiera sabía por dónde empezar, o sea, a ver, a uno en sus carreras universitarias no le dan como estas herramientas básicas, entonces yo decía como, ¿y cómo se abre un consultorio? ¿Y qué permisos necesita? ¿Y dónde empiezo? Y bueno, lastimosamente en Costa Rica la burocracia, ¿verdad? Entonces las bolitas de ping pong, entonces vaya primero la municipalidad, no, que el Ministerio de Salud, no, que el uso de suelo y cosas que yo ni siquiera sabía. Entonces, el desconocimiento completo, ¿verdad? Es como empezar ahí a intentar entrar a un cuarto oscuro donde uno no sabe qué va a encontrar. Todos esos son retos, pero siento que el principal es el miedo, como que uno dice, y si no, y si voy a fallar, y si no llegan las personas, y si mi negocio fracasa, y sí, y bueno, típico como esta película ahora que están, ¿cómo se llama? La de las emociones. Intensamente. Intensamente, pura ansiedad, donde uno se hace 2500 escenarios de donde todo va a salir mal. Ajá, y en todos uno le va mal, pero yo siento que es peor no haberlo intentado. Entonces yo tenía este sueño de poder hacer mi modelo de negocio en el que yo quería una atención mucho más personalizada, dirigida completamente a la persona, al paciente, donde no sos uno más, donde tu tiempo se valora, se intenta tener menos espera, digamos, en que realmente haya algo muy cercano, muy bonito, algo más pausado, algo más como este concepto, ¿verdad? De hecho, como muy artesanal el servicio. Entonces yo decía, pues si sigo, ¿verdad? Trabajando siempre en un lugar pues fijo, no voy a poder darle como ese toque porque no es mi negocio. Entonces la única forma es tirándome el agua. Claro, claro, no, muy buen consejo. ¿Qué le dirías a, a tu yo más joven? ¿Cuál consejo financiero, si le dieras uno, cuál le dirías? Como intentar tener un balance, porque a veces uno cuando es súper joven solo como que se va por el rush del momento, como de, uy, quiero esto, entonces lo voy a tener. Entonces diría, como haría una negociación, no me limitaría tanto, pero diría como, bueno, si va a gastar tanto en esto, ¿por qué no deja un poquito de esto para que vaya siendo ahí como un pequeño alcancía? Porque ojalá desde los 20 yo hubiera empezado como a hacer inversiones o cositas de ahorros y así. Al final del tiempo perdido también es dinero perdido. Entonces todo ese tiempo que no puedo lamentarme porque en ese momento no tenía los recursos ni la madurez para interesarme por esos temas, pero si yo pudiera, entonces ahora que veo gente joven, por ejemplo, a mi hermana le digo, sería buena idea que usted en vez de solo tener el dinero ahí, tal vez empiece como a ver cómo lo hace crecer un poquito. Y ahí hay otro tema, la gente le da un toque de miedo, pero yo no entiendo por qué uno tiene esa otra vez falsa seguridad, como que uno cree que en el banco va a estar súper seguro y nunca se sabe, o sea, hay cosas de cosas, entonces el riesgo está en la vida en general. Sí, es totalmente, no hay un negocio o una inversión libre de riesgo, o sea, todo tiene un riesgo. El tema es cuáles son esos tomadores de acción y esa información o ese consejo que usted está recibiendo para la toma de decisiones. Sí, como intentar hacerlo como no solo de forma impulsiva, sino ver un poquito, pero tampoco pensar demasiado, porque si no se queda uno ahí estancado y ya no. Eso lo detesto. Yo siempre como que intento, llego como que yo me puyo, me pellizco, pero yo no digo, no, ya es demasiado, o sea, hay que lanzarse. Porque si uno se queda ahí, o sea, si uno piensa en todas las formas en que algo puede salir mal, son infinitas. Claro. Pero también las cosas son energía, entonces si yo desde el inicio ya estoy pensando que me va a salir mal, va a salir mal porque lo estoy atrayendo. Entonces si yo más bien intento como bajarle un toquecito a la ansiedad y simplemente decir, no, voy a hacer lo mejor que puedo y las cosas son como tienen que ser, entonces hasta le estoy poniendo una energía mucho más bonita a mi sueño, a mi proyecto. Wow, increíble. No, me encantó. Muchísimas gracias de verdad por todo el aprendizaje. Creo que nos llevamos bastantes consejos y no, muy agradecidos por tu tiempo. Gracias. Gracias.